Hola, esta es la tercera clase del capítulo de probabilidades. En esta ocasión vamos a conocer lo que son las variables aleatorias, que digamos son las aplicaciones de las probabilidades que hemos ocupado hasta el momento, pero para variables que son de tipo numéricas, cuantitativas, tanto discretas como continuas. La primera parte del capítulo vimos para cualquier tipo de situación, en particular cosas como con categorías, con conjuntos, con número de integrantes, en fin, que son las teorías de la probabilidad. Ahora vamos a ver una aplicación para variables estrictamente cuantitativas. Digamos que es cierto, al principio del capítulo hablamos de lo que es los conceptos básicos de las probabilidades. Vimos las definiciones de experimento aleatorio, de espacio muestral, de evento, de función de probabilidad. Vimos las cosas que debía cumplir. Vimos distintos teoremas. Pero además de eso, en particular, los experimentos aleatorios, ¿cierto? Que recordemos eran los mecanismos para generar datos, pueden generar resultados tanto cualitativos como cuantitativos. E incluso, a veces, puede ser útil la cuantificación de sucesos cualitativos empleando medidas numéricas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo tengo un resultado que es cualitativo, no sé, aprobar o reprobar, a eso le podemos asignar un número y hacer que el cálculo de las cosas sea más sencillo o más simple. ¿Ok? Entonces, eso es una primera parte de lo que es la variable aleatoria, poder llevar cosas que no son numéricas a números. Entonces, la definición, ¿cierto?, de variable aleatoria en general, así bien en simple, es asignar un número al resultado del espacio muestral, ¿ya? Y tratarlo como tal. ¿Ya? Por lo general se da cuando, no sé, queremos darle una cantidad de algo concreto, dependiendo del resultado obtenido, y con eso vamos a darle una cierta magnitud al asunto. Bien, vamos a ver la definición formal. A ver, eh, como lo decíamos recién, ¿cierto? Una variable aleatoria es asignarle una cantidad numérica a un suceso. ¿Ya? Este puede ser cualitativo o no. ¿Ya? Pero matemáticamente lo podemos asignar como una función también. ¿Ya? Una función donde el dato de entrada es el evento del espacio muestral y el resultado x corresponde a la variable aleatoria. Por lo tanto, x es una función x de s, donde s es un elemento del espacio muestral principal. Entonces se llama variable porque cambia según el evento que se esté hablando. Para un evento va a ser un valor, para otro evento va a ser otro valor, para el evento vacío va a ser un valor, para el evento universal va a ser otro valor, en fin. Y aleatoria es porque está sujeto a las probabilidades de ese evento. ¿Ya? Entonces, si un cierto evento tiene tal probabilidad, bueno, eso va a traducirse en que el número que nosotros le demos también va a tener esa probabilidad. ¿Vale? Por eso es variable aleatoria. Por ejemplo, si el experimento es lanzar una moneda, ¿cierto? Recordemos que el espacio muestral es que salga cara o salga sello. Si nos interesa saber qué es lo que sucede con el resultado cara, bueno, a ese resultado le vamos a asignar el número uno. Y al sello, que es el contrario, le podemos asignar el valor de cero, que es algo muy habitual, ocupar cosas binarias para resultados binarios, en donde el resultado que nos interesa obtener se le da uno, se le da el valor uno, y al que no, se le da el valor de cero. Ya, por ejemplo, no sé, el problema del interruptor, que el interruptor es uno cuando está encendido y cero cuando está apagado. Entonces, ahora, para poder describir la probabilidad de cara y sello, no es necesario escribir P de cara, como estábamos acostumbrados, sino que puede ser P de X igual a uno. ¿Ya? O sea, cambia la lectura, ¿cierto? A algo que es numérico. Y esa es un medio. Ya, si aplicamos probabilidad teórica o clásica, ¿cierto? Debería ser un medio. Y sello, es decir, la probabilidad de que X valga cero, también es un medio porque la probabilidad de sello es un medio. ¿Ok? Entonces simplemente estamos trasladando algo que es cualitativo, como es la cara y sello, como resultados, a números uno y cero.
Si me hubiese interesado el sello, le hubiese puesto 1 al sello y 0 a la cara. Es una estadística, se denomina el éxito estadístico, que es cuando obtenemos el resultado deseado. Cuando no lo obtenemos, es 0 o fracaso. ¿Vale? Eso en primera instancia. Supongamos que ahora lanzamos 2 dados. ¿Vale? Nosotros en una oportunidad, ¿cierto? Conversamos con respecto al espacio muestral de este resultado que tiene 36 combinaciones. Desde el 1-1, o sea, obtener el dado 1 y el otro dado también, pasando por todos los valores hasta el 6-6. ¿Ya? Aquí están, digamos, enumerados todos los 36 resultados. Y podemos incluso crear una variable a partir de estos resultados, por ejemplo, la suma de los dados, y llamarla X. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para el dado 1-1, ese resultado es 2, porque 1 más 1 es 2. Para el caso de los dados 1 y 2, o 2 y 1, en ambos casos la suma es 3. Los dados 1 y 3, 2 y 2, 3 y 1, todos ellos al sumarlos dan 4. Y así sucesivamente hasta llegar al 6 y 6, cuya suma es 12. Uno ya puede anotar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el valor más frecuente? El 7, porque está 5 veces. 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 y 6, 1. ¿Ya? El 7 es el resultado de suma más frecuente. Y los menos frecuentes son 2 y 12. Pero aquí está la variable aleatoria. Le asignamos al 2 a este resultado. A estos 2 le asignamos el 3 a cada uno. A estos 3 resultados del 4 le asignamos el 4 a cada uno. ¿Vale? Aquí está un ejemplo también de variable aleatoria. Otro ejemplo. Se selecciona al azar un estudiante de Ingeniería Civil Informática para observar su calidad al final del curso de análisis estadístico. El espacio muestral es simplemente aprueba o reprueba. En este caso, para los que aprueban, van de una nota 4 hasta una nota 7, ¿ya? Suponiendo claramente un sistema de notas usual. Y los que reprueban obtienen menos de un 4. Entonces, lo conveniente es que definamos el valor de la variable aleatoria para los que aprueban como el intervalo del 4 al 7. ¿Ok? Cerrado, porque digamos 4, el 4 exacto también aprueba. En cambio, los que reprueban están en el intervalo del 1 al 4, pero abierto en el 4. ¿Vale? O 3,9 si ustedes quieren. ¿Vale? Entonces también le podemos asignar intervalos de tipo continuos. No solamente discretos, sino que también continuos. Ok. Entonces ya se dieron cuenta, ¿cierto?, de que existen 2 tipos de variables aleatorias de acuerdo a su naturaleza. Discreta y continua, que se definen igual, ¿cierto?, que en el caso de las variables únicamente, como lo vimos en el primer capítulo. Acá tenemos la variable aleatoria discreta, donde los valores de x son un conjunto finito o incluso infinito de enteros. ¿Ya? Por ejemplo, el conjunto de los números naturales es un conjunto infinito, pero de números enteros. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí caben todas aquellas formas de variable aleatoria. En cambio, las variables aleatorias continuas son aquellas donde los valores de x pertenecen a intervalos de números reales. ¿Ya? Y esos naturalmente son conjuntos infinitos de números reales. ¿Ya? Pero que están asociados, digamos, a intervalos de categorías. Acá en las discretas puede ser un valor en particular o un conjunto de ellos. Bien, lo que vamos a ver hoy día precisamente es el tema de variable aleatoria discreta. Mañana vamos a ver la continua. Entonces, en estos casos, ¿ya? Los valores de x asociados a los elementos del espacio muestral consisten en números enteros positivos. ¿Vale? Por lo general, se asocia al conteo de cosas. ¿Vale? Al número de, a la cantidad de, ya supongamos, no sé, una encuesta social, ¿cierto? El número de hijos, el número de habitantes de la casa, el número de veces que usted ha trabajado en su vida, el número de años de estudio, en fin, cualquiera de esas cosas está asociada a números enteros positivos. Entonces, como su nombre lo indica, ser aleatorio los hace estar sujetos a probabilidades. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora cómo interactúan
las probabilidades con los valores de la variable aleatoria. Para eso vamos a tomar el mismo ejemplo de los dados, el que hablamos hace un momento. El que ustedes ven, ¿cierto? Está como pirámide en donde están todos los resultados del dado, de los dos dados, desde el 1-1, pasando por todos los números hasta el 6-6. Luego creamos la variable aleatoria de x como la suma. Puede haber sido la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, lo que tú quieras. Pero lo importante es que esa variable aleatoria, ¿cierto?, sea discreta. Acá tomamos la suma, que va desde el 2 hasta el 2. Y al ladito colocamos la frecuencia. Esto es súper importante porque acá a cada uno de los resultados le podemos decir cuántas veces aparece. Por ejemplo, el 2 solamente aparece una vez porque el único conjunto de dados posible para eso es 1 y 1. El 3 está dos veces porque hay dos opciones para hacer esto. El 1-2 o el 2-1. Para el 4 tenemos tres opciones. 1-3, 2-2 y 3-1. Y así sucesivamente. Y acá también podemos observar que el 7 es el valor más frecuente, porque tiene 6 eh, opciones posibles para armarlo. 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2 y 6-1. O sea, el 7 se puede obtener de 6 maneras diferentes. Eso, naturalmente, puede definir una probabilidad también. Utilizamos probabilidad empírica, ¿cierto? Del total de casos que hay, que es 36, bueno, la frecuencia se puede tomar como el numerador. ¿Ya? Es decir, que por ejemplo, la probabilidad de obtener un 2 es 1 de 36. ¿Ya? 1 partido por 36. La probabilidad de obtener un 3 es 2 de 36, que es la misma probabilidad de obtener un 11, que también está dos veces solamente. El 4 está tres veces, igual que el 10, por lo tanto, ambos tienen la misma probabilidad. Y así sucesivamente hasta llegar al 7, que tiene una probabilidad de 6 partido por 36. Es el que tiene la probabilidad más alta, aunque sea un sexto. Si lo simplifican es un sexto, no es tanto. Pero es el mayor de entre todos los valores posibles que puede tener x. Y si lo vemos en el gráfico, se ve más simple. ¿Ya? El 7 es el que tiene la mayor probabilidad con 6 de 36. Los demás valores van decreciendo en su probabilidad a medida que se alejan del 7. Y naturalmente el 2 y el 12 son los valores menos probables del conjunto con una de 36 cada uno. ¿Vale? Entonces, a partir de los resultados obtenidos en el dado, podemos construir una variable aleatoria, ¿cierto? Y a su vez, un conjunto de probabilidades, ¿ya? Si ustedes observan, al sumar esto, efectivamente da 36. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1 da 36. Y naturalmente, ¿cierto? Eh, y, por cierto, ¿cierto? La suma debe dar 1. ¿Ya? Por eso cumple con las características de probabilidad. Entonces, esas probabilidades, esa lista que obtuvimos acá, miren, en la de los datos, esta lista, este conjunto forma lo que se llama una función de probabilidad, ¿vale? Que no es otra cosa que la probabilidad asociada a cada valor. La probabilidad del 2, la del 3, la del 4, la del 5, la del 6. Todas esas probabilidades forman una función, ¿ya? Porque es una probabilidad para cada valor, por lo tanto, tiene asignado una probabilidad para cada x. Para que sea una función de probabilidad, tiene que cumplir dos condiciones, que sea mayor o igual que cero para todo valor de x, y como es una probabilidad, ¿cierto? Tiene que estar menor o igual que 1, y la suma total debe dar 1. O sea, no puedo tener ni más ni menos de lo que tengo, por lo tanto, la suma total debería ser el 100%. ¿Ya? Eso lo pueden comprobar precisamente con el listado de probabilidades del dado. Entonces, esta es la probabilidad, digamos, individual de cada valor de x. Pero también podemos definir la función de distribución, que es lo que ustedes ven acá, que no es otra cosa que la probabilidad acumulada. ¿Ya? Igual que en las tablas de frecuencia, ustedes pueden definir la probabilidad individual o absoluta y la probabilidad acumulativa. Y eso se denota por f mayúscula de x, ¿vale? Que no es otra cosa que la suma de todas las probabilidades
hasta el valor que me indica. ¿Vale? Eso significa acumulativo. ¿Ok? Entonces, en una variable aleatoria discreta, tiene una función de probabilidad asociada, pero también tiene una función de probabilidad acumulada, que se denomina función de distribución. Es decir, ¿qué probabilidades tengo para cualquier valor igual o menor al valor que yo estoy mencionando? O sea, construir esto en cualquier ejemplo no es tan difícil. Ya pueden haber ejemplos más cortos, otros más largos, pero por lo general no es difícil hacer esto. Fíjense, acá tengo una variable aleatoria con cuatro valores, del 1 al 4, con cada una con su probabilidad correspondiente. Por ejemplo, la del 1, 3 de 20. La del 2, 9 de 20. La del 3, 4 de 20. Y la 4 también. Si sumamos las cuatro probabilidades, nos da 3 más 9 más 4, que es 20. Y dividido por 20 es 1. Lo que está abajo, miren, es la probabilidad acumulativa. Es decir, la probabilidad de que X sea menor o igual al valor que indica. ¿Ya? Y eso se construye haciendo la suma acumulativa tal cual lo hacemos en las tablas de frecuencia. O sea, el primer valor corresponde con el primero absoluto. El segundo se obtiene sumando el que ya tenía con la información nueva que tengo. 3 más 9, 12. Luego con el siguiente hago lo mismo. 12 más 4, 16. Y luego 16 más 4, 20. Y con eso obtengo la probabilidad completa. ¿Vale? Entonces, X es la variable, P de X es la probabilidad y f de x es la función de distribución. Acá hay algunos valores relevantes. Por ejemplo, la probabilidad del 2 es únicamente buscar la probabilidad del 2, que es 9 de 20. La probabilidad del 4 es 4 de 20. Pero las f, ya, por ejemplo, el f del 2 es la probabilidad acumulada hasta el 2, que significa sumar el 3 y el 9, o sea, 12 de 20, como está aquí abajo. Y la f del 4 no es lo mismo que la probabilidad del 4, es la probabilidad acumulada hasta el número 4, que es en este caso 1. Bien, quiero saber si hasta el momento hay alguna duda para pasar a otro ejemplo. Gracias, Luis. ¿Alguien más? De todas maneras, ¿cierto? Siempre tienen la oportunidad de ver el video nuevamente. Bien, vamos a otro ejemplo. Fíjense, acá hay una función de probabilidades dada por una fórmula, que en este caso es P de X igual a X partido por 10. ¿Qué valores puede tomar X? Estos, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? También las funciones de probabilidad pueden ser definidas con fórmulas. ¿Ya? Gracias, Tomás. Acá en el ejemplo anterior estaban asignadas de forma individual. ¿Ya? Eso también se puede, pero cuando ya son muchos valores como que deja de ser eficiente. Entonces, a veces lo más eficiente es utilizar fórmulas. En este caso, la probabilidad de cada valor es x partido por 10 y x puede tomar los valores 1, 2, 3 y 4. Este es el dominio. Entonces, uno puede armar, ¿cierto?, la tabla correspondiente. O sea, toma el valor de la variable, 1, 2, 3 y 4, y al ladito anota la probabilidad obtenida reemplazando. 1 entre 10, 2 entre 10, 3 entre 10 y 4 entre 10. También puede, digamos, obtener al ladito, ¿cierto?, la probabilidad acumulativa. Que en este caso, ¿cierto?, sería 1 de 10 más 2 de 10, que serían 3. Después 3 más 3, 6. Y 6 más 4, 10. ¿Ya? Aquí no la puse, pero la pueden deducir sin ningún problema. Eh, Algunas propiedades de la función de distribución. Por ejemplo, la primera dice que la función de distribución, como es una probabilidad, también es un número entre 0 y 1. ¿Ya? O sea, digamos que como es una probabilidad, también tiene esta particularidad. Después, eh, si tengo un número más grande que otro, por ejemplo, si 4 es mayor que 3, entonces la probabilidad acumulada tiene que ser también mayor a ese otro valor. O sea, es creciente.
¿ya? Siempre la probabilidad del siguiente número o de un número más grande va a ser mayor o igual que un número anterior, ¿ya? Por una cuestión de la acumulación. Aunque sea cero, ¿ya? Siempre va a ser mayor o igual que el número anterior. Luego, si yo quisiera saber la probabilidad de que x es mayor estricto que un valor, basta con ocupar el teorema del complementario. 1 menos la probabilidad de x menor o igual que x. O bien, 1 menos f mayúscula de x. ¿Vale? Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de que x es mayor que 3, tengo que calcular 1 menos la probabilidad acumulada hasta el 3. Y ahí obtengo lo que necesito. La cuarta dice que la probabilidad individual la puedo encontrar de forma alternativa, tomando la probabilidad acumulada hasta ese número menos la probabilidad acumulada hasta el número anterior. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero saber la probabilidad del 5, puedo ocupar la f del 5 menos la f del 4. ¿Por qué? Simple, porque al momento de obtener la función acumulada, ¿cierto? Tengo que sumarle el número nuevo, por lo tanto, lo puedo descontar de la misma manera. Y la quinta propiedad dice que si yo quiero saber la probabilidad de que la x esté entre dos números, incluidos estos, basta con tomar la probabilidad acumulativa del número grande menos la probabilidad acumulativa del número anterior al más pequeño. ¿Ya? Es decir, si yo quiero saber la probabilidad de que el número esté entre 3 y 6, tengo que tomar f de 6 menos f de 2. No de 3, sino que del anterior a aquel. ¿Ya? Son reglas bastante simples, pero digamos que uno tiene que evitar complicarse al respecto. Perfecto. Vamos a ver cómo funciona esto. Fíjense. En este caso tenemos una probabilidad, ¿cierto? Para 6 valores de x. Cada una con su probabilidad. Ustedes pueden hacer el ejercicio y comprobar si es que es una función de probabilidad. Al sumarlo debería dar 1. Bueno, los valores de la función de distribución son, por ejemplo, el primero, 4 de 28. El siguiente, al sumarle 2, tenemos 6. Después, al sumarle 10, tenemos 16, luego 22, luego 26 y luego 28. Y a partir de esto podemos calcular distintas cosas. Por ejemplo, la probabilidad exacta del 2 es 2 partido por 28 por definición, por la definición que está aquí. Ahora, la probabilidad acumulada hasta el 2, que es equivalente a f de 2, es 6 partido por 28. Aquí está. Acá después dice la probabilidad de que esté entre 2 y 5, pero sin ambos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que considerar el 3 y el 4. ¿Ok? Entonces, para eso también podemos escoger, como acá vemos los valores, ¿cierto? Podemos sumarlos. 10 de 28 y 6 de 28. Eso equivale a la probabilidad de que la x esté entre 2 y 5, pero sin incluirlos. Y si los queremos incluir, podemos también hacerlo sumando cada uno de los valores que tiene el intervalo. Como ambos son menores o iguales, ¿cierto? Significa que tenemos que considerar el 2, el 3, el 4 y el 5. O sea, sería 2 más 10 más 6 más 4, que es 22. Pero también lo hacemos como lo dijimos en las propiedades anteriores, ¿cierto? Tomamos el f acumulado del más grande menos el f acumulado del anterior al más chico. O sea, f de 5 menos f de 1. F de 5 es 26 y f de 1 es 4. 26 menos 4 es también 22 de 28. ¿Ok? Entonces tienen distintas maneras de hacer lo mismo. Acá, en el caso, ¿cierto? De la función de probabilidad, también podemos hacer lo mismo. Habíamos dicho antes, ¿cierto? Que nos faltaba la f y aquí la completamos. ¿Ya? Y también se pueden hacer exactamente los mismos cálculos. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor que 2 o mayor o igual que 2? Mayor, mayor. Acá está errado. Es mayor estricto que 2. O sea, el 3 y el 4, ¿cierto? Bueno, si nosotros lo vemos de la tabla, ¿cierto? La probabilidad es 3 más 4 son 7. A ver. No, el que está errado es este. ¿Ya? Es menor o igual que 1. Este es menor que 1. ¿Ya? A ver, vamos de nuevo.
¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2? Eso significa que tengo que considerar todos los valores del 2 en adelante, o sea, el 2, el 3 y el 4. Si los sumo de forma individual, da 9 de 10. Pero también lo podemos tomar como 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, que es únicamente el 1 de 10. O sea, también obtenemos 9 de 10. ¿Ya? Pueden calcular ambos por separado, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que es el mismo resultado. Otro ejemplo. La probabilidad de que x esté entre el 2 y el 3, incluido ambos. Bueno, como lo dijimos en las propiedades, ¿cierto? Tenemos que tomar la probabilidad acumulada del 3 menos la probabilidad acumulada del que está antes del 2, o sea, del 1. O sea, 6 décimos menos un décimo, y esos son 5 décimos que corresponde al simplificarlo por un medio. También lo pueden hacer sumando la probabilidad del 2 y el 3 directamente. Acá ustedes lo pueden ver los valores, por lo tanto pueden hacerlo así también. Pero si fuese con fórmula, habría que obtener estos dos. Ok. Lo otro que podemos obtener, fíjense, tomando en cuenta este problema de los dados, o sea, perdón, de los 6 valores, es cuál es la cara esperada. Porque, por ejemplo, esta podría ser el listado de probabilidades de lanzar un dado. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, la probabilidad del dado 1 es 4 de 28, la del 2 es 2 de 28, la del 3 es 10 de 28, la del 4 es 6 de 28 y así. ¿Ya? Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la cara que yo esperaría obtener? ¿O cuál es la variabilidad de los resultados de este dado? ¿Ok? Y aquí entramos a la segunda parte de lo que es la variable aleatoria. O sea, además de obtener las probabilidades, podemos obtener dos medidas que son conocidas para nosotros, ¿cierto? Que nos van a dar más información acerca del comportamiento de esta variable. La primera es lo que se denomina la esperanza, que es el promedio en realidad. ¿Ya? Estas variables se pueden promediar. ¿Cómo se hace? Bueno, se toma el producto del valor de la variable por su probabilidad correspondiente y luego se suman todos los resultados. ¿Ya? Eso nos va a dar el promedio, que es como un promedio en base a una ponderación. Y la varianza es algo muy parecido. ¿Ya? Es la esperanza del valor menos la media al cuadrado. ¿Ya? Hay una forma un poco más simple de hacerlo, que es la que ustedes pueden ver acá, que es obteniendo la esperanza de los valores al cuadrado, o sea, promediando los cuadrados de los valores, menos el promedio del cuadrado obtenido. ¿Sí? O sea, que en el fondo el desarrollo de esto permite simplificarlo en este esquema, calcular estas dos cositas y restarlo. ¿Ya? Este que está acá se llama promedio cuadrático. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar dos ejemplos en función de estos indicadores. Bien. Tomemos entonces este caso, en el cual teníamos las 6 caras del dado, ¿cierto? Con cada una sus probabilidades. Ustedes se dieron cuenta, ¿cierto? Estas caras no tienen la misma probabilidad, ¿ya? Puede ser de que sean con distintas probabilidades. Entonces, el promedio, por ejemplo, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo que tenemos que hacer es tomar cada valor correspondiente y multiplicarlo por la probabilidad individual. O sea, 1 por 4 partido por 28, más 2 por 2 partido por 28, más 3 por 10 partido por 28, más 4 por 6 partido por 28, más 5 por 4 partido por 28 y más 6 por 2 partido por 28. ¿Se dan cuenta? Es el valor de la X
multiplicado por la probabilidad correspondiente. Y eso nos da este valor, 3,35. ¿Ya? Ese es el resultado promedio o el resultado esperado a obtener. ¿Ok? Entonces esa es la forma de realizarlo. Y la varianza, fíjense, nos pide calcular la esperanza cuadrática menos el promedio del, o sea, el cuadrado del promedio, que acá está. Bueno, esta se obtiene así, mire. La esperanza de x cuadrado se obtiene es de la misma forma que en la anterior, pero en vez de los x, son los x al cuadrado. Es decir, es 1 al cuadrado por 4 partido por 28. 2 al cuadrado por 2 partido por 28. 3 al cuadrado, 9 por 10 partido por 28, más 16 partido, por 6 partido por 28, más 25 por 4 partido por 28, más 36 por 2 partido por 28. O sea, lo mismo que antes, pero con los valores al cuadrado. Las probabilidades se mantienen, por supuesto, ¿eh? No, esas no se elevan, solamente se eleva el x. Eso nos da una esperanza de x al cuadrado de 13,21. Y como la media obtenida anteriormente era de 3,35, se eleva al cuadrado y se le resta a ese 13,21 y nos da 1,99, que es aproximadamente 2. O sea, nos da un promedio de 3,35 y una varianza de 2. ¿Vale? Bueno, también se puede obtener la desviación estándar. ¿Ya? Se puede calcular la raíz cuadrada de esto y obtenemos la desviación estándar, que sería raíz de 2 o aproximadamente 1,41. ¿Vale? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahora? Calculamos el promedio y la desviación estándar, o sea, y la varianza. Entonces, además de eso, la esperanza tiene propiedades que nos permiten a veces hacernos ahorrar tiempo. Por ejemplo, la esperanza de una constante es la misma constante. O sea, si yo promedio un valor que es siempre el mismo, por ejemplo, 5 más 5 más 5 más 5 más 5, tengo siempre el mismo valor. Por lo tanto, la esperanza de una constante es la misma, siempre. La otra es que si yo tengo una constante multiplicada por la variable, basta con que yo calcule el promedio de la variable y lo multiplique por ese valor a. ¿Ok? Y la otra es que si yo tengo dos variables por separado, puedo aplicar esta propiedad anterior en ambas y separarlas con la suma o con la resta. Estas propiedades, si ustedes se dan cuenta, son parecidas a las derivadas. ¿Ya? La derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función. Acá es la esperanza. Y lo mismo acá. Para el caso de la varianza, tiene dos propiedades. La primera es que la varianza de una constante es cero. O sea, si yo tengo un número que es el mismo siempre, no varía nunca, por lo tanto su varianza tiene que ser cero. Y si tengo un número a distinto de cero, entonces la varianza de un número multiplicado por la variable es la varianza de aquella variable, pero multiplicada por a cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué a cuadrado? Porque recuerden que las varianzas, ¿cierto? Siempre se resta el dato a la media al cuadrado. Es decir, si yo duplico la variable, si ya es 2, o sea, estoy duplicando la variable, entonces la varianza se multiplica pero por 4. Si yo triplico la variable, 3x, la varianza se multiplica por 9. Y así sucesivamente. Bien. En resumen, de lo que hemos visto hasta ahora es que primero, las variables aleatorias discretas toman valores enteros positivos y hacen el papel, ¿cierto?, de las variables cualitativas, ¿cierto?, que podemos cuantificar. Lo otro es que la suma de tales probabilidades tiene que ser igual a 1. O sea, si yo tomo todos los x posibles, la suma tiene que ser igual a 1. Luego definimos dos funciones. Una es la función de probabilidad, que es la probabilidad individual, y la de distribución, que es la probabilidad acumulativa hasta el valor. Además, definimos lo que son la esperanza y la varianza, que se pueden calcular a estas variables aleatorias. Nosotros trabajamos con variables aleatorias con dominio finito, pero si es infinito, digamos, se puede aplicar con propiedades de series, ¿cierto? Y de sumatorias infinitas, ¿ya?
Pero no creo que lo vayamos a trabajar nosotros, sino que entiendan más o menos qué quiere decir lo de variables aleatorias. Pero de que se puede trabajar con conjuntos infinitos, sí se puede. Bien. Con esto finalizamos la sesión del día de hoy correspondiente a variables aleatorias discretas. Mañana, en la siguiente sesión, vamos a ver las variables aleatorias de tipo continuas.